Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y estoy realizando este podcast para los estudiantes de segundo de bachillerato que lo tienen muy difícil, pero también va este podcast para todas esas personas que, como yo, se vuelven locas por la historia del arte. ¡Qué disciplina tan bonita! Es imposible no disfrutar de la historia del arte. Vamos, si estás en segundo de bachillerato y estás estudiando historia del arte, eres un privilegiado. ¡Qué suerte tienes! Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. El primero, este podcast va acompañado de una cuenta en Instagram donde vamos subiendo todas las imágenes que vamos comentando. Así, si me escuchas desde el móvil, pues puedes comentar las imágenes en el mismo móvil. También decirte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, empecemos. Vamos a hablar del arte barroco en España y vamos a empezar hablando de la arquitectura. Hay que decir que la arquitectura barroca propiamente llega a España a mediados del siglo XVII. Hemos dicho, ya saben, que el barroco empieza a finales del XVI en Italia. Bueno, pues el barroco propiamente en la arquitectura llega a mediados del XVII. Entonces, ¿qué tenemos a principios del XVII? Pues una tendencia clasicista. La gran influencia que teníamos en España era el Escorial. Entonces el Escorial marca una tendencia en la arquitectura que dura casi toda la primera mitad del siglo XVII y hablamos de una tendencia clasicista. En Valladolid y Toledo principalmente son los focos de ese barroco, pero un barroco de tendencia clasicista, o de ese barroco inicial, o de ese protobarroco, ¿vale? Entonces, en Valladolid y Toledo son los focos de esa arquitectura clasicista. Sin embargo, en Andalucía tenemos, influencia del manierismo italiano. Entonces, la influencia herreriana, Herrera ya saben que construyó el Escorial, abarca hasta la primera mitad del siglo XVII y ya en la segunda mitad del siglo XVII viene la influencia italiana y de los Países Bajos católicos, O sea, hasta la primera mitad del siglo XVII, influencia del clasicismo, y ya en la segunda mitad del siglo XVII, a partir del 1650, tenemos propiamente la arquitectura barroca, y ahí ya vemos la columnata salomónica, esos movimientos, esas líneas en movimiento, esa quiebra de líneas en las fachadas que da la arquitectura barroca ese carácter dramático, ese carácter, esa arquitectura que parece que está en movimiento, esa arquitectura que parece que se va a desbordar, ese exceso de decoración, ¿no? Entonces, ya en la segunda mitad del siglo XVII, vemos esa decoración profusa, ¿vale? Porque si ya hemos comentado que el barroco, una de las características principales era que la decoración era muy recargada. Entonces, en la primera mitad del siglo XVII destacan Juan Gómez de Mora, que ya, como estamos en la primera mitad del siglo XVII, ya lo hemos dicho, recibe influencia del Escorial, es de tendencia clasicista y destaca su obra en Madrid. Allí construye la cárcel de la Corte, la Casa de la Villa y la Plaza Mayor. Y en Salamanca construye una iglesia que es la iglesia de la clerecía. Y atención, esto es nivel Maribel. Como me digas qué tipo de planta es esto, o sea, tú ya, no que te den selectividad, que te den la licenciatura de arte. Vamos, porque como lo sepas, me descubro, me quito el sombrero, madre mía. O sea, hago la croqueta si lo sabes. Vamos a ver, atención. La iglesia de la clerecía tiene una planta, una nave central, y no tiene naves laterales. En lugar de las naves laterales, tiene capillas laterales. Entonces, ¿cómo se llama esa planta cuyas naves laterales son sustituidas por capillas laterales? ¡Wow! ¡Toma! Venga, dilo. Estamos hablando de una planta jesuítica, de la Compañía de Jesús, que se inspira en la iglesia de Il Gesù, que está en Roma. De ahí nace lo que le llamamos la planta jesuítica. Toma ya. Esto es nivel. Y está bien. O sea, este podcast, quiero me gustaría, que el que escuche este podcast completo, o sea, adquiera un nivel en lo que se refiere a la historia del arte.
me gustaría, vamos, que esto fuese más allá de lo que es la preparación de selectividad. Uy, que me estoy enrollando. Bueno, pues entonces hemos dicho que Gómez de Mora construye la Plaza Mayor de Madrid. Una plaza que es rectangular, que tiene fachadas porticadas. ¿Qué queremos decir con una fachada porticada? Nos referimos a una fachada que en el nivel inferior tiene un pórtico con su columna. Vemos 3 pisos con sus balcones. Al principio la plaza estaba hecha pues para que allí se celebrasen festejos, se celebrasen reuniones. Destacan 2 edificios que son la Casa de la Panadería y la Casa de la Carnicería, que están, esos edificios están custodiados, digamos, por 2 grandes torres rematados con chapiteles. El chapitel es como una especie de cono que remata una torre. Y hay que decir que en el centro, más adelante, pusieron una estatua ecuestre de Felipe III. Y ahora vamos ya a mediados del siglo XVII. Ahora ya sí, a mediados del siglo XVII, decimos que ya estamos en el barroco. Y ahora pues la arquitectura ya se hace más compleja y vemos que la decoración, bueno, pues se extiende por todas partes. En Galicia, por ejemplo, tenemos a un arquitecto que es Domingo de Andrade, que construye en la Catedral de Santiago de Compostela, construye la Torre del Reloj. ¿Y qué vemos? Bueno, pues una decoración con motivos vegetales. Tenemos, por ejemplo, en Andalucía al famoso Alonso Cano, que construye la fachada de la Catedral de Granada como si fuese un gran arco del triunfo. Ya saben que el arco del triunfo era por donde pasaba el emperador para celebrar sus grandes victorias. Y eso es la fachada de la Catedral de Granada, un gran arco del triunfo. Pero es que la pared que está en ese arco del triunfo, decimos que está retranqueada. Es decir, hay un hueco de la pared que sale y otro hueco que se adentra. Entonces, ¿esto qué le da a la fachada? Pues mucho... le da movimiento, ¿vale? Le da dinamismo. Entonces, vamos ya a la tercera y última fase de la arquitectura del barroco en España. Estamos a finales del 17 y principios del 18. Y ahora ya sí decimos que esto es un barroco pleno. A mediados del 17 llega el barroco, pero ahora ya el barroco a finales del 17 y principios del 18 se desarrolla de una manera plena y total. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos la decoración típica barroca que inunda las fachadas y que inunda los edificios, pues ya sea en el exterior y en el interior. ¿Qué arquitectos destacan de esta época? Tenemos a Pedro de Ribera, que construye el Puente de Toledo, que construye la iglesia benedictina de Montserrat y destaca sobre todo por la fachada del Hospicio de San Fernando en Madrid. ¿Qué tenemos en esa fachada? Pues esa fachada es como... Bueno, lo primero que vemos en esa fachada es que está completamente decorada. O sea, tenemos que fijar muy bien la vista y estar un rato para poder distinguir elemento decorativo a elemento decorativo, porque vemos que están casi apilados, que están... los elementos decorativos casi parece que están como revueltos. Y esta fachada tiene forma de retablo. Y vemos 2 cuerpos. El segundo cuerpo está rematado con un frontón. Ya saben que el frontón era ese elemento triangular. En los templos griegos había un frontón que era un triángulo puro, pero en este caso no es un triángulo. De hecho, es un frontón curvo, pero es que además es un frontón curvo dividido en 3 niveles que está partido. O sea, ese arco del frontón, en lugar de haber pues 2 lados del triángulo como era el frontón clásico, lo que hay es una curva, pero es que esa curva está partida en 3. Y en el centro tenemos una hornacina que tiene al santo que era San Fernando. Luego tenemos otro arquitecto que es Narciso Tomé, que, bueno, pues viene de una familia de arquitectos, construye la fachada de la Universidad de Valladolid y, atención, construye el transparente de la Catedral de Toledo. ¿Qué vemos en ese transparente de la Catedral de Toledo? Vemos, pues, de nuevo, un retablo con 2 cuerpos. En el primero tenemos a la Virgen y en el segundo tenemos a una escena de la Última Cena. Está en una forma cóncava y miren, entre la escena de la Virgen, la escena de la Última Cena, esa forma cóncava, que además hay ángeles en movimiento. Pues de nuevo, como ya hemos comentado en la fachada anterior, oye, tenemos que estar con la vista fija durante un rato para poder distinguir cuáles son los elementos decorativos y cuáles son las escenas que se narran, porque aquí vemos pues, barroco puro y duro.
Esto es barroco puro, esto es barroco en quilates. ¿Por qué? Porque esa decoración lo inunda todo y además recordemos el carácter dramático del barroco. El barroco es un arte teatral, un arte que quiere de manera abierta conmover al espectador. El barroco quiere de manera abierta que la persona que contemple provocarle una reacción. Recordemos que el barroco es el arte de la contrarreforma. La contrarreforma que nace en el Concilio de Trento y que busca luchar contra el protestantismo. Entonces el arte, la arquitectura, se convierte en un medio de propaganda de la Iglesia Católica. Y el arte tiene que ser absolutamente explícito y llamar a las emociones, contar un mensaje e intentar de esa manera, pues cautivar y captar al espectador. Hablamos ahora de la célebre familia churriguera. Ha quedado en el idioma español un término que es churrigueresco, y cuando decimos churrigueresco lo decimos con una connotación negativa en el sentido de que está decorado de manera exagerada. Tenemos varios arquitectos que son churrigueras. Tenemos a José Benito Churriguera, que, atención, diseña un pueblo que se llama Nuevo Baztán, que iba a estar construido alrededor de una industria donde se fabricaban vidrios. Luego tenemos a Alberto Churriguera, que construye, atención, la Plaza Mayor de Salamanca, que se inspira en la de Valladolid y en la de Madrid. Qué bonita la Plaza de Salamanca. ¿Qué tenemos en la Plaza de Salamanca? Bueno, pues es un cuadrilátero rodeado de edificios donde hay casas, donde hay viviendas, y tienen 3 niveles. En la planta baja tenemos soportales. ¿De acuerdo? Tenemos soportales con arcos de medio punto. Y en lo alto de los edificios tenemos una balaustrada con pináculos. Esto es una explicación de ti para mí. ¿Qué es una balaustrada? Una balaustrada es una barandilla. Pero esto no, en el examen no ponga barandilla que te... ¿vale? Pero para que me entiendas, eso es una balaustrada, y los pináculos son esos elementos decorativos que suelen estar pues siempre en los áticos o en las mismas balaustradas. Destacan los edificios del Pabellón Real y del Ayuntamiento. Y hay que decir, pues que alrededor del soportal hay medallones, y a un lado de la plaza los medallones representan a los reyes de España, y al otro lado de la plaza los medallones representan a personajes ilustres de nuestra historia. Vamos a hablar de otros arquitectos. Miren, en Valencia destaca a Juan Pérez Castiel, que construye el ábside de la Catedral de Valencia. Y bueno, ¿qué vemos en ese ábside? Pues columnas salomónicas, dinámicos entablamentos. ¿Un entablamento cómo puede ser dinámico? Pues sí, un entablamento, que ya saben que es ese soporte que está sobre unas columnas, un soporte horizontal obviamente, ¿vale? Pues ¿cómo podemos hacer que ese soporte sea dinámico? Pues si lo haces curvo, si lo haces partido, si lo decoras mucho, entonces parece que es un entablamento dinámico. ¿Qué más? Tenemos que hablar de otro arquitecto en Valencia que se llama Conrad Rudolph, que construye la Puerta de los Hierros, que está también en la Catedral de Valencia. ¿Qué vemos? En esta Puerta de los Hierros? 3 niveles y un frontón curvo. ¡Qué interesante! Ya hemos dicho antes que el frontón clásico griego solía ser triangular. Bueno, pues no. De nuevo aquí tenemos un frontón curvo. Y de nuevo, ¿qué vemos en esta fachada? Entre que el frontón es curvo, las columnas, la escultura, el relieve, ¿qué vemos? Mucho dinamismo. Es una fachada dinámica. Parece que es una fachada que está en movimiento, como si se estuviese en una permanente ondulación, ¿vale? Pues eso es lo que parece esta fachada. Vamos a hablar ahora de Murcia, que de nuevo en Murcia tenemos una fachada pues dinámica, una fachada que la realiza Jaime Bort, y esta fachada está inspirada en la Puerta de los Hierros de Valencia. Y de nuevo, ¿qué vemos? 2 cuerpos flanqueados por columnas pareadas, y de nuevo es una fachada muy dinámica. En Andalucía tenemos que hablar de Leonardo de Figueroa, que realiza el Hospital de los Venerables, la iglesia de San Luis, pero su obra más importante es la fachada del Palacio de San Telmo. Tenemos que hablar también en Andalucía de José de Bada, que construye la Cartuja de Granada, y de Vicente Acero, que hace la fachada de la Catedral de Guadix. Y en Galicia tenemos a Fernando de Casas y Novoa, que realiza
la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Cuál era el gran reto que tiene este arquitecto? Integrar la escalinata que ya existía. ¿Y qué vemos en esta fachada? Una estructura piramidal, una pirámide que está enmarcada por 2 torres, y en esa fachada vemos como 3 calles que están divididas por columnas estriadas. Y en esa fachada hay grandes ventanales, para que puedan iluminar el pórtico de la gloria. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya ayudado a entender un poquito más la arquitectura del barroco en España. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en todos ellos. Te dejo las redes sociales en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo episodio. ¡Chao!